Saludos, ¿qué tal están? Bienvenidos un día más a otra edición de Alerta Altiplano. Ya sabe que en este programa ponemos sobre la mesa los problemas que afectan a esta comarca. Hoy queremos hablarle de uno de los temas de los que más se ha hablado en los últimos años, sobre todo en los últimos meses, y es el cultivo de intensivos, de agricultura intensiva que está llegando a nuestra localidad, tanto a Yecla como a Jumilla, Jumilla, Yecla. Más o menos los datos que hemos rescatado, no sabemos si pudiera haber unos poquitos más porque las extensiones están creciendo poco a poco, son unas 1000 hectáreas de hortalizas en Jumilla y unas 1500 en Yecla, para analizar el presente, el futuro y también cómo afecta o no a nuestra comarca la implantación de este tipo de cultivos. Esta noche está aquí en el plató de Telejumilla Atanasio Molina, es el presidente de la Comunidad de Regantes del Altiplano. Muy buenas noches. Buenas noches. Junto a él tenemos a dos de los habituales de nuestro programa. Tenemos a Juanjo de Estipa, buenas noches. Hola, buenas noches. Y Alejandro, que como saben representa a la plataforma Salvemos el Arabí. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, hace algunos meses se producía aquí en Jumilla una charla que tenía que ver precisamente cómo afecta este tipo de cultivo al suelo, allí donde se planta hortaliza y se cultiva todo este tipo de intensivos. Así que antes de empezar el programa, antes de empezar el debate con nuestros invitados, queremos poner un extracto de una entrevista que hicieron nuestros compañeros de Informativo precisamente sobre este tema. Vamos a escuchar a Martín Soriano. Él es licenciado en Ciencias Ambientales y doctor en Ciencias del Suelo. A él hicimos varias preguntas sobre si afectaba o no, cómo afectaban estos cultivos, sobre todo en el aspecto que nos preocupa, que es el suelo. Vamos a escucharlo y después debatimos sobre este asunto. Pues la agricultura intensiva, como el mismo nombre indica, se caracteriza por un uso intensivo de los recursos naturales y también, bueno, un uso intensivo también de los recursos económicos, de la energía, de la maquinaria. Y bueno, también por el uso de productos químicos de síntesis. Básicamente ese es las características de este tipo de agricultura. Bueno, digamos que las zonas, el tipo de cultivo, digamos, tradicional ha sido mucho más extensivo. Este fenómeno de agricultura más intensiva es algo pues mucho más reciente. Y bueno, las razones por las que está proliferando es un poco pues por las limitaciones que tiene este tipo de agricultura en otras zonas, y bueno, se están viniendo a esta zona, y un poco también por la productividad a corto plazo y por los beneficios también a corto plazo. Bueno, digamos que afecta a todo el medio ambiente en general, pero al suelo en concreto, pues alterando su composición química, física y biológica, es decir, sobre todo a un nivel estructural, de estructura del suelo, en la parte física, a un nivel químico, pues sobre todo con los incrementos de los niveles de contaminación, y a un nivel biológico con los descensos de la propia diversidad biológica del suelo. Bueno, si nos fijamos, por ejemplo, en el suelo, si agotamos el suelo, si empobrecemos el suelo, pues obviamente los nuevos cultivos que se quieran allí implementar, pues se van a ver mermados. También si esquilman los recursos hídricos, por ejemplo, que es otro de los grandes problemas que tenemos en la comarca, pues los futuros cultivos y también la población que vive alrededor pues también se va a ver afectada. Bueno, la agricultura sostenible es un poco la alternativa que de alguna manera proponemos. Es una agricultura pues obviamente mucho más respetuosa con el medio ambiente, pero al mismo tiempo también una agricultura que obviamente es rentable económicamente y que también promociona un poco la parte social, ¿no? Que el agricultor obtenga unos rendimientos dignos, ¿no? y que pueda llevar a cabo su actividad en el largo plazo. Eso es el concepto un poco de sostenibilidad, ¿no? Pues tú llevar a cabo un poco tu actividad, pero sin esquilmar los recursos y permitiéndote desarrollarla en el largo plazo. Bueno, pues ahí han escuchado la entrevista que hacíamos a Martín Soriano, quien arrojaba un poco de luz sobre alguna de las cuestiones que vamos a abordar esta noche. Entre ellas le preguntábamos pues qué eran, ¿no?, estos cultivos intensivos, y sobre todo algo que vamos a abordar con el primero de nuestros invitados, que es los recursos hídricos, porque se ha hablado mucho sobre la cantidad de agua que puede necesitar este tipo de cultivos en nuestra comarca. Estamos en una zona pues que los recursos hídricos son escasos, ¿no? Y tengo aquí anotado que lo habían sacado sobre todo de la plataforma Salvemos el Arabí. Había hecho un cálculo sobre cuál era el consumo de agua que se utilizaba para estos
cultivos y está en torno entre 7 y 10 hectómetros cúbicos al año, ¿no? Por, no sé si me equivoco, me está diciendo así Alejandro, más o menos, ¿no? Bueno, bueno, luego él nos aclarará si son más o menos, ¿no? Sí. Pero unas 1000 hectáreas pueden tener un consumo de entre 10 y 10 hectómetros cúbicos al año. Atanasio, usted representa a los regantes de aquí del altiplano. ¿Le preocupa la proliferación de cultivos intensivos, sobre todo adscritos, porque hay cultivos intensivos, siempre estamos hablando de las hortalizas, pero también están proliferando los que tienen que ver con leñosos, están proliferando también los frutales en nuestra zona, que también necesitan mucha agua y además de cultivo de forma intensiva? Correcto, los frutales necesitan más agua que las hortalizas porque están todo el año. El frutal necesita de 9 a 10 meses el gotero puesto, o si es de riego de pie, que ahí queda poco ya, la mayoría de goteros lo necesita. Y en cambio el ciclo de la hortaliza son 40-45 días. Hay fincas que plantan la hortaliza una sola vez y hay quien aprovechan 2 veces al año. 3 veces no se puede hacer, eso lo consiguen abajo, el Mazarrón, y en toda la costa, que es más calidad, lo consiguen. Aquí más de 2 no se consigue. Entonces el consumo de agua aproximadamente es un 50% de lo que es la agricultura intensiva en el arbolado de frutales. Eso es, bajo mis conocimientos, lo que ahora mismo, lo que yo puedo explicar aquí, y funciona así. Y luego yo sé que hay mucha polémica con esto, sobre el tema de los hortaliceros que se están subiendo hacia arriba, donde más se están yendo es a Castilla-La Mancha porque tienen más agua que nosotros. Pero es que lo que está pasando, o lo que les está pasando en el campo de Cartagena, pues no tiene nada que ver aquí en el altiplano, no tiene nada que ver absolutamente, porque allí lo que están haciendo es sacando agua salada, la van desalando ellos mismos en plantas que tienen, pequeñas plantas desaladoras, y entonces vuelven a tirar, la salmuera la vuelven a tirar ahí al Mar Menor. Eso es lo que no se puede hacer. Por la problemática de esto, pues por supuesto que es la falta de agua. Aquí estamos anunciando ya los agricultores de muchos años ya, y no, de muchos años, de más de 100 años. Aquí se está intentando hacer los trasvases, que al final solamente se hizo el trasvase Tajo Segura, y que ahora, por desgracia, pues no funciona, por circunstancias de las escasas lluvias en la cabecera del Tajo, y hay que tomar medidas para traer agua de fuera para poder paliar este asunto. Entonces, el tema de la hortaliza, hay mucha polémica en contra, pero no es así, están equivocados, no es así. Se gasta más en los cultivos intensivos de frutales. Aproximadamente entre Jumilla y Yecla quiero calcular sobre 40-42.000 hectáreas de regadío, y de las cuales la cifra que has dicho aproximadamente será 1.500 en Yecla y 1.000 en Jumilla de hortalizas. Pues no es gran cosa, no es para que la cosa se nos dispare. Lo que se nos dispara en los acuíferos, por supuesto, se nos está bajando el agua en los acuíferos 5 metros, 3 metros, 8 metros cada año. Acuíferos como el Jumilla Villena, y que riega también el campo de Yecla y toda la vega de aquí del campo del Prado de Jumilla, la Pinosa, y llega hasta el término de Cieza. El acuífero este empezó en el año 69 con el agua a 65 metros y ahora la estamos teniendo ya del orden de 300-340 metros, y con algunos pozos secos a 800 metros, que no es de broma. Vamos a darle la palabra tanto a Estipa como a David. Dice Atanasio que no le preocupa tanto la proliferación de la hortaliza como de otros intensivos que sí que se están incorporando. Desde las organizaciones que representan, ¿les preocupan la proliferación de intensivos tanto a nivel frutal como a nivel de hortaliza, ¿no? Sobre todo por el primer punto que vamos a abordar, que es el del agua? Pues a ver, este tipo de cultivos que estamos viendo que se están implantando en auge, están en los últimos 5 años quizá, que ha sufrido un boom más importante, y hemos observado que ha aumentado considerablemente la superficie de hortícolas, pero no solo de hortícolas, sino también de leñosas, que no son frutales, ya entraría dentro de la categoría de uva de mesa, que también tiene unos consumos muy elevados de agua. Seguramente en cuanto a cifras Alejandro va a poder concretar mucho más, pero no solamente nos tenemos que parar en los efectos que tiene en cuanto al recurso del agua, ¿no? Que ya de por sí veníamos arrastrando, según las cifras de la Confederación Hidrográfica, ya que muchos de estos acuíferos estaban sobreexplotados, por lo tanto ya estábamos extrayendo más agua de la que se suponía se debería extraer. Pero aparte tiene una serie de consecuencias que sí que son propias o la intensifica este tipo de agricultura, como pueda ser pues el exceso o el abuso de tratamientos fitosanitarios,
que en otro tipo de cultivos, sí de riego, podían verse más livianos a través de producción integrada o incluso en el paso de agriculturas ecológicas. El hecho de ser producción tan intensiva en la que se ha hecho concentraciones parcelarias tan importantes exige de que haya un control muy metódico de plagas y enfermedades, porque se ha producido un desequilibrio grande y solamente se puede controlar a través de esos tratamientos. Eso, digamos, que sería, bajo nuestro punto de vista, los dos efectos mayores, ¿no? El consumo abusivo de agua, que en esta zona es escaso, en otros sitios no tendrán ese problema, y luego en sí el tratamiento que se hace sobre esos cultivos, que al final son productos químicos que pasan a la cadena alimenticia o forman parte también, se fijan en el terreno o pasan a los acuíferos. Luego hay otros que los podemos ir viendo a lo largo del programa, como son temas paisajísticos, temas de refugio o de eliminación de hábitats para la fauna y demás, pero principalmente esos son los dos puntos que nosotros vemos más importantes y que están siendo más afectados. Alejandro, decía yo de en torno a 7-10 hectómetros cúbicos al año cada 1000 hectáreas, no sé si esa es la cifra. Sí, no te había entendido bien. Efectivamente, más o menos es eso. Hablando solo de hortalizas, si hacen 2 o 3 ciclos al año y a una media de 3000 metros cúbicos por hectárea, pues sí que te vas a entre 7 y 10.000 metros cúbicos por hectárea. Y claro, con las 1000 hectáreas de Jumilla y las 1600 ya de yecla, porque este mismo año que ya ha empezado, ya hemos detectado unas 100 hectáreas más, yo tengo aquí pues entre 18 y 26 hectómetros cúbicos lo que estarían consumiendo las hortalizas. Y esto es preocupante pues por la situación de los acuíferos. Está claro que los frutales consumen sobre todo en intensivo, en regadío intensivo, consumen del orden de 10.000 metros cúbicos por hectárea, los parrales de uvas de mesa, lo ha comentado también Juanjo, y yo creo que se está obviando lo más básico, que es que en nuestra comarca, en los acuíferos de nuestra comarca, hay una recarga, según los datos de la Confederación, de unos 40 hectómetros y se están sacando 120. Yo creo que el punto de partida es ese. No tenemos que confundir a nadie con otras cuestiones. El punto de partida es ese. De hecho, revisando los datos del plan de Cuenca, se me pasó por alto señalar que fuera de la demarcación del Segura también se va agua, según los datos de la Confederación unos 10 hectómetros, ¿vale? Pero hay un estudio del Jumilla Villena del año 2006, de finales de 2006, donde dice que entre 26 y 33 hectómetros cúbicos se van a la provincia de Alicante. Entonces, si es que ya hay un trasvase, pero hay un trasvase negativo, se están llevando agua del altiplano. Ese es el punto de partida, y a partir de ahí ya hablamos todas las cuestiones medioambientales, por supuesto, pero aquí hay un problema para la sociedad en general, y es el riesgo que tenemos de quedarnos algún día sin agua, porque matemáticamente nos vamos a quedar sin agua. Según los datos de la Confederación, según las extracciones, según la situación de muchos pozos que están viendo cómo se están quedando sin agua, pues nos vamos a quedar sin agua. Entonces no se entiende el fenómeno de la intensificación de la agricultura en el altiplano, no se entiende porque el punto de partida, como digo, es la sobreexplotación de los acuíferos que hay. No tenemos conexión con ninguna otra cuenca, no tenemos aportaciones externas, la Confederación Hidrográfica del Segura lo sabe y se está permitiendo este uso intensivo de los recursos hídricos. La Consejería de Agricultura lo está permitiendo también. Entonces nosotros no lo entendemos, o sea, como vecinos de Yecla, como vecinos del altiplano, no entendemos que se esté jugando con nuestro futuro.
Atanasio, corremos ese riesgo de quedarnos sin aguas, máximo cuando hay una normativa europea que nos dice que como aquellos acuíferos que no recarguen en sus agua porque no llueve en 2027, pues van a ser sellados. No sé si corremos ese riesgo, ¿no?, de que sellen acuíferos, sellen aquí en Yecla, en Jumilla, y entonces nos demos cuenta que no hemos hecho nada para parar esto. Si no se toman las medidas que tiene que tomar el gobierno de la nación, que de momento sobre el tema del agua lo tiene totalmente olvidado, aquí hay que agarrarse a la cabeza. La cabeza es la culpable de lo que nos está pasando. Además del agua que tú has dicho, que ese agua sale para Alicante desde la batería de los pozos de las Virtudes de Villena, aquí abajo también, en la Sencebra, el complejo de los Dones está alimentando agua hasta el canal de la margen izquierda del trasvase Tajo Segura. Eso quiere decir que llegan el agua hasta Crevillente. Fortuna, las comunidades de Fortuna 1, Fortuna 2, yo los conozco, tengo contacto con ellos. El famoso tubo que se hizo, el acueducto, el mini acueducto, Jumilla Fortuna, que es capaz de transportar 39 hectómetros al año. Eso es lo que nos está secando los acuíferos de aquí de la zona, más que los agricultores que vemos aquí. De esto ya nos venimos quejando del orden de 20-25 años y a través de la asociación también. Por eso pedimos el trasvase del Ebro, el ramal del Altiplano, que hubo ya un plan hidrológico nacional, y con ese plan hidrológico nacional se hubiera solucionado todo. Y es donde hay que ir, a un plan hidrológico nacional, y entonces toda la problemática que tenemos desaparece totalmente. En vez de sacar el agua del pozo, nosotros la tomaríamos del canal, que tiene que venir de donde tenga que venir. Pero Atanasio, se entiende que, lo que planteaba Alejandro, se entiende que máxime sea porque estamos llevando agua a otras zonas, que sí, porque no se recargan los acuíferos. Si encima traemos a esta zona agricultura que no es la autóctona y que necesita un regadío intensivo, eso no se podría regular, porque es verdad que quizás el consumo no sea la mayor cantidad de agua que se esquilma, que sea porque se va a la zona de las diferentes cuencas, pero es verdad que todo, al final, gota a gota, se van vaciando, ¿no? Efectivamente, se están vaciando, pero es que el tema es económico. Esto es una cosa, la postura de los pozos, a través de los gobiernos y de los siglos, me remonto, siempre España ha ido hacia la búsqueda del agua, porque ahora no, pero antiguamente el Producto Interior Bruto, la mayoría del Producto Interior Bruto era de agricultura. Entonces siempre ha habido la planificación de esos trasvases. ¿Qué es lo que pasa con los pozos? Pues muy bien, cuando vino la evolución, las nuevas bombas, buzos que se pueden meter a altas profundidades, entonces hubo acceso a estos acuíferos profundos de aguas fósiles. Eso viene a través de la historia, eso no viene de ahora, eso viene a través, yo me conozco, a través ya de 60, cerca de 70 años ya, antes, quizás de 80, los conocimientos míos, 80, 90 años, empezaron las primeras bombas a trabajar en los términos de Yecla y Jumilla, igual que también en otros sitios como Lorca, que no han tenido otra serie de circunstancias por ahí teniendo. Entonces, esto tiene una evolución, las fincas son de regadío, los derechos vienen de antes y la Constitución respeta la propiedad privada. Y como respeta la propiedad privada, ni la Confederación ni el Ministerio de Medio Ambiente puede coger y decir aquella finca la corto y la cierro, o la otra la corto y la cierro. Eso no se puede hacer, porque es anticonstitucional. Y en un pleito eso lo tiene el propietario ganado, a no ser que al final esto sea un régimen comunista, se queden con la finca del gobierno y digan, esto lo vamos a hacer así, pero de momento eso no se puede hacer. No, pero bueno, vuelvo a repetir que eso es anticonstitucional. Entonces no hay quien pare esto, a no ser que sea con un trasvase. Vale. Repito, estaba solucionado con el trasvase del Ebro, ya se encargó bien el tripartito catalán, que fíjate cómo nos lo están dando, el tripartito catalán, con Zapatero, de tirar y derogar la orden del trasvase del Ebro. Esto podría estar solucionado y hecho ahora mismo. Y todos aquí cantando gloria. Es buena esas plantaciones con todo lo que se diga. Vosotros sabéis que la función clorofílica de los árboles crean oxígeno. Por la noche, cuanto más árboles haya, si aquí no hay agua, esto se convertirá en un desierto. La zona es árida, los que hemos estudiado, y sabéis que esta zona es árida, la zona de Levante que tenemos, que hace falta agua. Y como precisamente en España está sobrando el 75% del agua, no sobra un 1%, el 75% del agua, digo, con ese 25% están abastecidos. Regadío, los saltos de la producción industrial, saltos eléctricos, producción industrial y abastecimiento público. Con el 25%. El otro 75% se está yendo al mar. Y eso se traduce, con las cifras que yo barajo,
porque llevo ya barajando esto más de 25 y 30 años, las cifras que yo barajo son ahora mismo lo que se está yendo al mar del orden de 81.000 hectómetros. 81.000 hectómetros. Cuando con 1.000 hectómetros todo el levante español estaría solucionado. Se están yendo 81.000. Con el 1.000 del pico estaría solucionado. Y los otros 80 seguirían yendo al mar. ¿Qué pasa aquí? No hay forma de ponerse de acuerdo. Aquí van todo el mundo, todo el mundo no, los que nos están gobernando, lo mismo unos que otros, a la búsqueda del voto y se han olvidado de la economía de este país. Eso es lo que está pasando. Alejandro, ¿qué Sí, que bueno, lo ha dicho usted, es una cuestión económica, y me refiero, y bueno, y en cuanto a nivel anticonstitucional, por lo que se refería a los derechos de agua históricos, etcétera, bueno, pues la ley de aguas dice que cuando hay un acuífero sobreexplotado, hay que declararlo sobreexplotado, hay que crear un plan de ordenación para ese acuífero y hay que crear una junta central de usuarios de manera que se extraiga solo el recurso sostenible, es decir, el que se recarga. ¿Se está haciendo aquí en el altiplano? No, por lo tanto se está vulnerando la ley de aguas, se está vulnerando la ley de aguas. El acuífero Jumilla-Villena se declaró provisionalmente sobreexplotado en el año 1987. ¿Qué ha pasado? Pues han pasado más de 30 años y no se ha hecho ningún plan de ordenación del acuífero, ninguna junta central de usuarios, ni nada de nada. Se sigue yendo el agua fuera de los límites del acuífero y bueno, y se sigue agravando el problema cada vez más en esta comarca. Luego, por otro lado, hablando de trasvases, bueno, el famoso trasvase Júcar-Vinalopó, que fue una obra faraónica que costó 400 millones de euros, 400 millones de euros, está hecha, pero no se utiliza. ¿Por qué? Porque los regantes o agricultores de la zona del Vinalopó no quieren pagar el agua de ese trasvase. Entonces les sigue siendo más rentable utilizar el agua de aquí o de los acuíferos de la zona. Entonces es complicado. Yo entiendo que es muy complicado, pero también entiendo que si el agua es un bien de dominio público y ha de ser gestionada por el Estado, yo lo que veo en la práctica, y lo que creo que ve todo el mundo en la práctica, es que no es así. Al final el agua acaba siendo una mercancía que se compra, se vende y se mercadea con ella pues como se quiere, ¿no? Al final parece que no hay ninguna ley que se aplique de forma efectiva con respecto al agua. ¿Quieres aportar? Sí, pues hombre, a mí me gustaría, por lo que ha dicho Atanasio, me gustaría introducir que aquello del trasvase, el famoso trasvase del Ebro o el plan Intercuenca de toda España, eso hay múltiples estudios científicos, ya fuera de lo que pueden ser decisiones políticas o intereses económicos, hay múltiples estudios que demuestran de que no es viable. No es viable por la cantidad de recursos, porque también se necesita que haya un aporte de agua que llega al mar, que no es tirar el agua al mar. Eso lo tendríamos que hablar con todos los agricultores del delta del Ebro y que sus arrozales dependen también de ese flujo y de esos sedimentos que llegan. El aporte de arenas a las playas del Mediterráneo, que sustentan una economía también como es el turismo, todo eso hay ya muchos estudios científicos, digo, que hacen inviables estos trasvases. Entonces no es tan sencillo como trasladar el agua de un sitio a otro, que además tiene unas consecuencias ecológicas importantes, y además para quién va ese agua, o sea, y con qué derecho en una parte de España tenemos derecho a recibir ese agua y no cederla o que no tengan derecho otras zonas que también tienen déficit. O sea, no podemos llegar al punto de que el trasvase solucionaría todo, porque no está tan claro de que sea esa la solución. Le voy a contestar primero referente al Júcar Vinalopó.
hay una confusión muy grande con el trasvase del Ebro y el Júcar-Vinalpó, que son dos canalizaciones totalmente distintas, no tiene que ver nada, pero eso mucha gente no lo sabe. Oyen hablar una ya está hecha y se piensan que es lo mismo. Entonces, la problemática que tiene ahora mismo el Júcar-Vinalpó y no quieren el agua, está clarísima y es sencilla. El primer planteamiento que había era recoger el agua del embalse de Cortes de Pallars. El embalse de Cortes de Pallars está en el río Júcar, antes de entrar prácticamente a la provincia de Valencia, entre la provincia de Valencia y Albacete. Entonces de ahí se elevaba el agua por encima de la Sierra Grosa hasta Villena. El embalse de San Diego estaba hecho. El 60% de la obra estaba hecha y pagada. Y cuando entró Zapatero, por el tripartito catalán, pues lo tiró para atrás. ¿Por qué? Porque dijo que eso no podía ser, que nosotros borramos esto a la pasada de los políticos, así de claro. Borramos esto y hacemos otro. Bueno, entonces dicen que no, que de allí no, que había que cogerla en la desembocadura, en el azud de la Marquesa. Cambian los planes, el agua, se termina la obra del azud de la Marquesa, y entonces vienen las madres mías. Quien quería agua para la costa de ese trasvase, Júcar-Vinalpó, no puede tomarla porque ahí están vertiendo todas las depuradoras de todos los pueblos que pasa después del río Júcar, Alcira, Cullera, Tus, y una serie de pueblos que hay por allí. Entonces esa agua no sirve para beber. En ese momento no se puede meter a la red de abastecimiento y es un problema gordo. Aquello estaba planteado que entonces el abastecimiento, como tiene más poder económico, pues pagaba más para que a los agricultores les costara algo menos el metro cúbico de agua. Entonces se hablaba a los agricultores un precio módico, estoy hablando de hace ya 20 años, o 22, cuando se empezó a plantear este trasvase. Se hablaba de un precio módico de 15 pesetas entonces, que era asequible. La industria pagaba más y el consumo pues pagaba más. ¿Por qué? Porque el consumo es lo que menos tenía en ese caso. No necesitabas. Claro, en la problemática de que las aguas son descompuestas, hasta se mueren los peces allí, que hay mortandad de peces, hay un montón de estudios hechos ahí que lo han sacado, que eso sí es antiecológico, de lo que se está haciendo con las depuradoras, meterlas a los ríos, eso sí os teníais que meter con eso. Eso debería estar prohibido. Entonces, ahí está que nadie quiere agua putefrasta pagarla al precio del coste que tiene que levantar, porque tiene que levantar otros 500 y pico metros, hay que elevarla desde el azud de la Marquesa, que está en la misma desembocadura del río Júcar, hasta aquí a los Altos de Villena. Y claro, ¿a quién le vas a pedir? Yo que conozco el agua, que es lo mío de toda mi vida, y sé que donde hay agua que echa olor y hay una limpia, no, aunque me cueste el doble, dame la limpia, pero esa que echa olor no, o esa que no la veo muy clara, tampoco la quiero. Eso es lo que dice el consumidor, y si el consumidor dice eso, su razón llevará. Lo que no se le puede inculcar a nadie ni obligar a decir, no, ahora tú vas a tener que tomar esto y vas a tener esto así. Y ese es el fracaso del trasvase, que estuvo muy bien propuesto, del trasvase Júcar-Vinalpó. Si lo hubieran dejado donde estaba, del embalse de Cortes de Pallars, eso estaría funcionando a la perfección y había un arreglo así, otro desarreglo total con el tema del agua. No han dado una en claro. Por avanzar, porque hemos hablado del agua, pero me ha preguntado muy rápido sobre el Ebro, porque queremos avanzar, si no vamos a centrar todo el programa en el agua. Sí. Atanasio, por lo que decía Juanjo, de que hay estudios científicos que demuestran que el trasvase del Ebro no solo se derogó por temas políticos, sino también por aspectos medioambientales y temas también que demostraban pues cómo hacer un trasvase y cómo repartir ese agua, ¿no? Cómo hacer efectivo ese reparto de agua. ¿Qué tiene que decir? Pues quiero recordar lo primero, las cifras que he dicho, que se quede quien me esté oyendo con estas cifras. Nos están sobrando en España 80.000 hectómetros cúbicos al año, y con menos de uno, todo el levante español se solucionaría. Entonces, estamos apostando prácticamente de 80 a 1. No veo tal perjuicio de que eso pueda ocasionar tanto perjuicio. Las playas no tienen rambla, y donde hay una rambla está prohibido, porque el que baja la rambla se lleva la ruló y se lleva a la gente. O sea que las ramblas tienen su funcionamiento distinto, eso es otra cosa distinta a lo que es la playa. Lo cierto es que en la zona que estamos, si Jumilla se queda sin agua, desaparece la mitad de la población. Y esto no puede ser, porque el bienestar que tenemos ahora mismo nos lo ha traído el agua a través de 60 o 70 años aquí. Si no hubiera sido por el agua, Jumilla no tendríamos los habitantes que tenemos ahora mismo, y porque tenemos 4 o 5 mil extranjeros aquí en Jumilla, que lo estamos manteniendo con la agricultura.
Jumilla estaría ahora mismo con 10.000 habitantes. Igual que yo, cuando estudié, muchos de mis compañeros han tenido que hacer su vida, irse por ahí al extranjero o a otras capitales españolas, pues eso hubiera sido masivamente, de forma bestial hubiera sido. No habría nadie en Jumilla. Si las fincas no funcionaran, no habría nadie. Y en Yecla pasa lo mismo. En Yecla es más industrial y tiene otra salida, pero también se perjudicaría mucho Yecla el día que Yecla se quede sin agua, y eso se está avecinando año tras año. Eso se avecina, pero bueno, pero por el momento. Y tiene que tomar el gobierno, tiene que tomar una solución. Dos cosas últimamente. He dicho que los trasvases están desde toda la vida. Precisamente a principios del 1900 ya empezaron a proponer los trasvases, empezaron a proponerlos para que el agua donde no estuviera bajara aquí al Levante español. Esto ha sido el caballo de batalla de los últimos 100 años. No voy a decir de la época franquista, anterior ya estaba. En la Segunda República, la propuesta de los trasvases, el trasvase del Tajo Segura y del Ebro, la hizo precisamente el gobierno de la Segunda República, a través de don Indalencio Prieto, que entonces era el ministro de Fomento. Aquello, como pasó, vino la guerra civil, las circunstancias, la desgracia española que pasó entonces, aquello se quedó en agua de borrajas, como se dice. Entra el gabinete de Franco y entonces retoman otra vez el tema de los trasvases. Consiguen hacer, que se inauguró a los 3 años después de morir Franco, y ya empiezan a poner dificultades algunos de los partidos políticos, que ya estaban saliendo, empiezan a poner dificultades, pero al final se logra poner el acueducto Tajo Segura. Es una solución para todo el Levante que tenemos aquí. El agua se reparte desde Almería hasta Alicante, incluido Murcia. Eso es una riqueza, eso ha ayudado a levantar al bienestar que tenemos todos ahora. Y lo que salimos por ahí lo vemos, sin agua no se puede hacer nada, no hay vida. Y el trasvase del Ebro no se llegó a tiempo. Y ahora con la polémica que ha habido y con el tema político que tenemos en Cataluña, es preferible no hablar de ello. Yo, bajo mis conocimientos, soy capaz de traer el agua, de que lo voy a hacer. Tengo en mi mano ahora mismo de poder asesorar. Y voy a asesorar de cualquier parte de España, menos de Cataluña. Que se la queden ellos allí. Porque es que entre esas cosas, el Levante español estaba dispuesto a pagar del orden de 8, 10 céntimos el metro cúbico a aquellas comunidades autónomas y dárselos a los ministerios de medio ambiente para que hicieran lo que ellos quisieran. Los murcianos estamos dispuestos a pagar al agua y los alicantinos, y los de Almería también. Entonces, esto es un caos que ha pasado y la culpa es totalmente política. Si los políticos atienden la economía, que no la han atendido ni la están atendiendo, esto estaría solucionado, repito, y esto al final se soluciona. Yo no sé si lo voy a ver o no, pero yo creo que sí se va a solucionar. Se va a remover el asunto, porque el único partido que lleva ahora mismo el tema de los trasvases es el partido de Vox, el de Santiago Abascal. Y esto se va a remover porque la gente no estamos dando cuenta. Estamos gastando el dinero que no tenemos, que saquemos del banco en hacer pozos y cada vez más seco. Esto no puede ser. Necesitamos un gobierno que nos ampare. Vamos a cerrar el capítulo del agua, porque si no, no avanzamos, y el programa está dedicado íntegramente a los cultivos intensivos, y tiempo habrá de aquí en adelante para hablar de los partidos políticos y las propuestas de cada uno. Una de las cosas que preocupa sobre todo a las organizaciones, tanto a Salemos el Arabí como a Estipa, también a los agricultores, es algo de lo que ha hablado, como hemos escuchado, el licenciado en Ciencias Ambientales y doctor en Ciencias del Suelo, a Martín Soriano, es el tema del suelo. A los tres creo que habéis aportado, si no me equivoco al principio del programa, que para la generación de este tipo de cultivos, para que proliferen, para poder hacer los dos cultivos, se necesita muchos productos fitosanitarios, es decir, son productos químicos que ayudan a que ese cultivo crezca rápido, fuerte y pueda sobrevivir en zonas como las que estamos, que es una zona de muchas horas de frío en invierno y también mucho calor en verano. Este tipo de productos, según os comentaba científico, es que pues lo que hacen es asolar el suelo, ¿no? Es decir, lo queman completamente, ¿no? Porque no dejan que sea el propio suelo el que haga que germine la planta, es decir, que lleve el ciclo continuo. Preocupa también este tipo de productos que se introducen en el campo y que luego, pues al final, yo no sé si llegan a los acuíferos, porque es verdad que estamos hablando que estamos extrayendo a niveles muy bajos, pero no sé si el tiempo podrá hacer que lleguen, y sobre todo que al final es lo que comemos, ¿no? Esa planta está nutrida con algo que lo comemos. Vamos a empezar, si quieres, por Alejandro, luego Estipa y luego terminamos con Atanasio. Sí, bueno, en relación a esto, me remito a un informe que se publicó el año pasado,
acerca de un estudio que se hizo en los ríos españoles y a la presencia de pesticidas en los ríos españoles. Bueno, de ese informe las conclusiones que se sacaron es que, bueno, para empezar, España es el país que más pesticidas consume de Europa. Y eso se ve reflejado, se traduce también en una presencia creciente de residuos de plaguicidas en los alimentos y también en el medio ambiente. De hecho, en ese estudio se recopilaron datos de 10 cuencas hidrográficas y todas estaban contaminadas. Todos los ríos de todas las cuencas que analizaron tenían residuos de pesticidas, pero insecticidas y herbicidas fundamentalmente, pero es que el 70% de esos residuos que se encontraron no estaban, o sea, ya no están autorizados ni por Europa ni siquiera por España. Es decir, que muchos de ellos son persistentes en el tiempo, aunque se haya prohibido hace muchos años. Es el caso de algunos de ellos, en el medio acuático son muy persistentes, porque además van pasando a la cadena trófica y bueno, y se siguen detectando ese tipo de residuos de pesticidas. 26 de los 47 plaguicidas que se detectaron, pues resulta que son disruptores endocrinos, es decir, que afectan al funcionamiento normal del sistema endocrino, tanto en los animales como en los seres humanos. ¿Cuál es el riesgo aquí que tenemos? Pues que estamos alterando el funcionamiento normal de los organismos vivos, de los seres vivos, de los animales y de nosotros mismos, ya sea a través de la alimentación, porque pasa a través de la cadena trófica, o porque directamente pues consumimos agua y alimentos contaminados con restos de este tipo de plaguicidas. Por lo tanto, este tipo de agricultura, que para que pueda ser intensiva necesita gran cantidad de plaguicidas, de herbicidas, insecticidas, etcétera, pues resulta que ¿qué es lo que estamos produciendo? Pues estamos produciendo alimentos con residuos tóxicos que interfieren en nuestro sistema endocrino, y además estamos afectando también al medio ambiente, porque se está deteriorando la calidad del suelo y se está afectando también a la fauna y a la flora silvestre. Yo creo que no hay mucho más que argumentar en base a esto, es decir, hay una toxicidad creciente, porque además las cuencas hidrográficas, decía este estudio, más contaminadas resulta que son donde hay más presencia de agricultura intensiva, casualmente, entre ellas la del Júcar y la del Segura. Vale, pues sí, la verdad que lo que viene a decir Alejandro, yo, si es más, aportaría alternativas, ¿no? Que estamos poniendo aquí inconvenientes de que tiene este tipo de agricultura, el déficit de los recursos hídricos, el aporte masivo de fitosanitarios, pero es que tenemos en nuestra mano el cambiar el modelo. Modelos más sostenibles, modelos más ecológicos, permitirían el no uso de estos productos que son bioacumuladores y que pasan a la cadena trófica y que al final lo sufrimos todos, animales y personas, pero esos modelos más ecológicos, más sostenibles, ya de por sí menos exigentes en recursos hídricos, alterando menos los ciclos biológicos de animales y de plantas, y por lo tanto mejorando en un sistema en la salud de las personas. Todo eso con el añadido de que produce un valor también de que hay un mercado dispuesto a pagar más para esos productos, y que ahí es donde creemos que tiene que ir, que es ese camino, el de buscar productos de más calidad, aunque sea produciendo menos, que no el producto que haya hoy en día y el modelo agrícola
agroindustrial que hay, que es el de producir masivamente, utilizando cantidades ingentes de productos químicos, herbicidas, plaguicidas, y además generando un producto de muy mala calidad e insalubre, como se está comprobando. Atanasio, yo no sé si ha visto las imágenes, es una denuncia que se ha hecho a nivel de diferentes plataformas, lo que decía un poco Juanjo ahora, ¿no? Estos intensivos cultivan grandes hectáreas estamos hablando de hortalizas, pero también en el tema de, lo veíamos hace poco en Valencia, las naranjas, ¿no? Que van todas al suelo, ¿no? Cuando decía hay una producción masiva, el mercado se colapsa porque está llegando de fuera. Las grandes producciones de hortalizas, de frutales, no todo el mercado puede absorberla, y llega un momento que buscamos la perfección hasta en lo que nos comemos, ¿no? Y luego hemos visto cómo se arranca, se tiran al suelo, se trituran, es decir, estamos haciendo un gasto de recursos hídricos, estamos aportando fitosanitarios, estamos trabajando el suelo, y luego ese producto no llega ni siquiera al mercado, es decir, nos estamos volviendo un poco locos. Y la agricultura tiene que ser, como decía Juanjo, más sostenible, es decir, tanto podemos consumir, tanto debemos producir, y sobre todo de una forma que sea sostenible no solo medioambientalmente, sino también para el agricultor al final. Se habla aquí de 2 o 3 cosas que no es lo mismo, se ha mezclado aquí la economía, el comercio, el tema de las naranjas no ha sido por culpa de los fitosanitarios. No, era porque el mercado no podía absorberlas, no se le pagaba. pagaba. No puede absorberlas, y me voy otra vez arriba, a la cabeza del gobierno. Las fronteras están abiertas, están metiendo aquí, que yo sepa ya desde hace 30 años, naranjas de la Florida, a porrillo, y de otras partes del mundo. Y en cambio llega un momento que llegan las de aquí, y claro, no hay quien las venda. ¿Por qué? Porque las han traído de allí. Como hay que llevarse bien con América, esos productos que estamos hablando de fitosanitarios, esas sí vienen infectadas, y las que vienen de Marruecos también. Y están entrando, tienen la frontera abierta. Esto es la globalización que se habla, que no hay frontera, esto va muy bonito, va muy bien. Efectivamente, al estar así, el comercio abarata el coste al consumidor, pero ¿quién controla la frontera? Entonces, referente a los productos españoles, nos llevan así, pero así, a rajatabla, nos llevan a rajatabla. En un momento se pasa, alguno lo denuncia. Yo lo sé porque estoy comercializando fruta y sé que pegan los repases correspondientes en los mercados, las mías y las de los demás, que es donde realmente se ve, no en el árbol o en el suelo, donde realmente si la fruta va más es en el mercado. Y en todos los mercados, cada vez, todos los días, cogen un sectorial y una vigilancia del gobierno donde se lleva unas muestras y las analiza. Y al pobre que pille se le cae el pelo. Que sepamos distinguir lo que es el comercio, una cosa con la otra. Aquí está entrando una cantidad de género del extranjero, de todo, que a lo mejor hay gente que no se lo imagina. Pero antes los ajos eran de las pedroñeras y ya no son de las pedroñeras. Los ajos vienen de la China. Las gambas congeladas también vienen de la China. Los espárragos vienen de Chile o de Argentina, ya no son los espárragos de Navarra. Y esto está funcionando así. ¿Por qué? Lo vuelvo a repetir, la globalización. Todo tiene que tener una regularización en esta vida. Y donde no está eso, pues luego sufrimos las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Muchas empresas que han cerrado, y la que se ha querido mantener, si producía, no produce, y se ha dedicado a comprar y vender, porque ha visto que es la única forma de subsistir. Y eso está muy claro. Referente al tema de los insecticidas, pues lo que hay ahora no es nada, esto es muy blando. Yo es que tengo ya muchos años encima, yo llevo 50 años en la agricultura, más los que llevaba de antes. En mi estudio y en mis máster y en mis cosas. Durante esos 50 años yo conocí primero el DDT, que fue de lo primero que sacaron, y que eso echaba el DDT y se moría todo. Yo vi cuando se prohibió el DDT, que lo prohibieron en España en el año de 1968. Prohibieron eso. Y muy bien prohibido, porque claro, efectivamente, eso sí que no se iba, eso no se degrada, iba. Después fueron sacando productos cada vez más biodegradables. Los que hay ahora son muy blandicos. Antiguamente, sulfataba una vez al mes a los 40 días, te iba y no volvía. Ahora hay que estar con los atomizadores cada 4 o 5 días sin parar, porque los productos son blandos y degradables. Eso referente a los pesticidas, porque hay que diferenciar lo que pesticidas e insecticidas, que es lo mismo, diferenciar entonces de lo que son los abonos químicos. Los abonos químicos es otra cosa, que van a la tierra, y sí, si le meten mucho abono, pues al final la tierra se mineraliza, pero por eso echan el estiércol. El estiércol, que es ácido, hace la contrapartida al revés para que la tierra se desmineralice. Hay estiércoles que son buenos, muy buenos, y son caros.
Son buenos porque el estiércol no puede ser ni sacado de ahí de aquí corriendo a echarlo. Eso tiene que tener un proceso de fermentación y una vez que lo tienes, cuando hace el efecto en la tierra. Siempre ha sido bueno. Desde que se conoce la agricultura de hace 6.000 años, siempre había agricultores y creo que es necesario que siga habiendo. Tenemos que seguir habiendo agricultores. No se puede decir, pues mira, por todos los agricultores, ahora se tiene la culpa de esto, del otro y del otro. Cuidado. Pero cuidado, lo que vamos a Atanasio cuidado, que España, he conocido yo miseria en España y la que me contaron antes peor. Y gracias a la agricultura y a la evolución que hemos tenido, no los políticos, ninguno, los que estamos trabajando, los autónomos y empresarios que estamos manteniendo al país, que es la verdad, lo que estamos haciendo. Hemos ido adelante por la evolución de la vida, porque hemos tenido un chorro de agua aquí y hemos tenido una maquinaria ahí gracias a los ingenieros que nos las han hecho y hemos podido prosperar y crear el bienestar que tenemos ahora mismo. Que queremos todavía recortar más, muy bien, eso es el gobierno el que tiene que decir, mire usted, pues este producto ya tampoco se echa, que de hecho lo está haciendo. Si el producto, yo estoy conociendo cada año por lo menos media docena de productos pesticidas que los quitan, te sacan otros más blanditos. Y algunas veces hay que irse a agricultura ecológica, nos estamos yendo a agricultura ecológica, sí. Estamos haciendo pues, cosas que no se hacían antes, dejar que los gusanos coman y si nos queda algo, pues lo haremos. Hay ahora mismo varios sistemas de estos, que es la agricultura biodegradable, bioquímica, que bioquímica no, es biodegradable. Sí, que lo que utilizan es no utilizar productos químicos, sino... Y por supuesto la ecológica, pues estamos metidos, el que puede se mete en la ecológica con alguna serie de plantas que se pueden, pero hay otras que no se pueden y no hay más remedio. Pero Atanasio, ahí estamos hablando de... Seguir atajando las plagas. Pero ahí estamos hablando yo creo que de agricultura sostenible, ¿no? Que son los agricultores de la zona, los autóctonos que trabajan, pero el programa está hablando precisamente de todo eso que nos viene de fuera, ¿no? Porque no se entiende mucho, ¿no? Si decía usted, es que están trayendo, y le doy la palabra ya a Esteban, están trayendo muchos productos de fuera, ¿no? Están trayendo, pero al mismo tiempo nosotros estamos produciendo para llevarlo fuera. Es un círculo vicioso el que nos lleva, ¿no?, a producir hectáreas y hectáreas y con los recursos que estamos denunciando aquí esta noche, que son escasos, ¿no?, que es un poco lo que estamos tratando. A mí me gustaría señalar, Pilar, que vamos, bajo ningún concepto queremos transmitir el mensaje de que el agricultor pueda tener la culpa de lo que está ocurriendo. Estamos hablando de una agroindustria, de una burbuja que está en apogeo en estos últimos años y de hecho por este programa han pasado agricultores que son sumamente respetuosos, conscientes de la situación de los acuíferos, de las necesidades de la tierra, incluso de la salud de las personas, y ese es el modelo de agricultura que nosotros demandamos, ¿no? Por lo que hablábamos de los productos, pues mira, claro, algunas cosas han mejorado, no se echa DDT, que eso ya era la bomba del campo, ¿no? Lo destruyó todo, muchas especies se vieron prácticamente al borde de la extinción por estos productos químicos, pero no ha pasado tanto, o sea, ha pasado todo este tiempo y no hay tanta diferencia en cuanto a algunos productos. A día de hoy, digamos que uno de los productos mayormente empleados en la agricultura son los neonicotinoides, que están produciendo ya, científicamente se ha demostrado que es el causante del síndrome de colapso de las colmenas, y las colmenas, pues ni más ni menos, está en torno entre 1/3 y la mitad de los productos de los que nos alimentamos los seres humanos, está detrás de esa polinización de esta especie. O sea que todavía a día de hoy, esos productos, entre comillas, blandos, que no lo son tanto, están causando unos trastornos muy importantes en la biodiversidad y en la salud de las personas. Como ha citado Alejandro, de los trastornos endocrinos, trastornos hormonales, que bueno, pues ya están relacionando con enfermedades del tipo del cáncer y otras muchas. Y eso es por los productos que se aportaron, pero también por los que se están aportando. Hay un tema que quiero introducir nuevo, porque hay muchos elementos dentro de este tipo de agricultura. No hace mucho, prácticamente hace, yo no diría un año, se empezaron a denunciar por parte de plataformas que muchos de estos cultivos intensivos, sobre todo los que tienen que ver con hortalizas, estaban intentando hacer una especie de invernaderos en nuestra zona, ¿no? Si alguien ha viajado hacia Almería, podrá ver la cantidad, el mar de plástico, ¿no?, que le llaman. Y vieron un riesgo que todos esos cultivos que se estaban haciendo en la región, la zona más al sur, se están llegando a la zona del norte, que precisamente por este clima pues necesitaban taparlo, ¿no?, para que tanto el frío como las horas de intenso calor del verano no estropearan los cultivos. ¿Creen que esto puede proliferar? Le doy la palabra si quiere a Alejandro o también al
representante de los agricultores y también de los acuíferos, ¿creen que esto puede llegar aquí? ¿Creen que esto es un riesgo o es algo muy circunstancial, es algo muy minoritario el hecho de que proliferen pues este tipo de cultivos con pues eso, lo que se llama los invernaderos, tipo invernadero? Yo creo que esta zona, Jumilla y Yecla del altiplano, no es zona de invernadero. Lo digo porque la altitud que tenemos sobre el nivel del mar, 500, 600 metros, hace mucho frío aquí, comparado con la costa. Entonces, si suben arriba será buscando el agua, y agua, como nos queda poca, no creo que suban. Hay algún invernadero por ahí, pero yo no le veo futuro aquí a los invernaderos. No es lo mismo que las hortalizas, que siempre las ponen en el ciclo de verano. No se les ocurre ponerlas en invierno, porque entonces no van. Entonces, en esa zona de invernadero, toda la zona costera, la zona que hay incluso desde Alicante hasta Almería, incluso Almería, pues sí es propensa a esos invernaderos por el clima que tienen, por la cantidad de horas de calor que tienen, y entonces eso prospera. ¿Qué es lo que le falta ahí? Falta agua. El agua se estaba llevando agua del trasvase de Tajo Segura. La comunidad andaluza hizo un trasvase de 50 hectómetros desde el embalse del Negrantín, que está en la provincia de Granada, el embalse del Negrantín, hasta el río Almanzora. Lo han hecho intercuenca porque en eso el gobierno central no se ha metido, han dejado que manden en el agua las comunidades autónomas, cuando eso no es así. El agua, lo habéis dicho vosotros antes, y lo vuelvo a decir, el agua es de todos los españoles, y el artículo 149 de la Constitución dice que en materia de agua y trasvase y materias hidráulicas es competencia de Estado, no el mare magnum y la guerra que se ha montado aquí durante décadas entre las comunidades regantes por el agua, que es otro tema que se han desviado los políticos precisamente por las comunidades autónomas. Anecdóticamente, yo, lo voy a reflejar, que es curioso, porque cuando yo estudiaba, en mis años de estudio, Almería era la última provincia de las 49 provincias españolas, era la última. Y hace unos años, ahora no sé cómo estará, era la séptima. Es decir, que había remontado a un montón de provincias. La ha remontado precisamente con la agricultura y la ha remontado con los invernaderos. Se ha dicho que Almería era el criadero de la hortaliza de Europa, y efectivamente. La huerta de Europa. La huerta de Europa, mejor dicho. Europa come en invierno hortalizas gracias a Almería y la costa de Murcia, la costa murciana. Y eso merece un respeto, eso es bueno para la humanidad. Antes no comían hortalizas porque no habían, porque era imposible en Europa, hay quien casi no las probaba nada más que en verano, y ahora el estar comiendo una persona durante toda su vida en invierno, desde enero hasta diciembre, estar comiendo fruta y hortalizas, eso es muy importante y es bueno para la salud, que sabemos muy bien que la longevidad la tenemos cada vez más alta, y la tenemos precisamente a los productos que estamos haciendo y que se pueden consumir, que antes no se podían consumir. Eso son cosas que hay que reconocerlas. Y yo voy siempre a lo mismo, me voy siempre al agua, es que es el factor vital. Claro. Si no hay agua, no hay vida. Sí, pues precisamente por eso, además quería contestar a la pregunta anterior sobre la sobreproducción que se está dando aquí en el altiplano y en el resto de la región de Murcia, no solo aquí, pero como se está exportando el modelo, pues aquí está pasando lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros el año pasado nos hinchamos a ver? Fincas en el término de Yecla que se dejaban el 30, el 40, el 50% de la cosecha sin recoger. Lechugas, brócolis, calabacines, los tiraban, pasaban el ganado. ¿Por qué? No porque trajeran brócolis o calabacines de otra parte del mundo. ¿Por qué? Pues el 2 de febrero salió una noticia de un consorcio que promociona el brócoli en la región de Murcia, que se llama Más Brócoli, y en esta noticia decía que el año pasado, entre mayo y diciembre, se habían perdido 2.500 toneladas de brócoli en la zona de la región. 2.500 toneladas de brócoli que no tenían mercado. Y eso traducido a agua son 750.000 metros cúbicos, tirados
a perder. Entonces, este modelo, me da igual dónde se haga, cómo se haga, este modelo es insostenible, pero insostenible. ¿Por qué? No hay planificación, no hay regulación, los empresarios o las grandes empresas que se dedican a la comercialización y distribución, que tienen los mercados, que tienen los acuerdos comerciales en la venta y distribución de estos productos, pues bueno, son los que deciden diversificar sus cultivos y hacer sus propias planificaciones, pero eso lleva a que, por ejemplo, el año pasado, pues como resulta que en 2017, el último trimestre de 2017, el precio del brócoli era muy alto, pues decidieron cultivar muchísimo brócoli el año pasado. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues que los precios se hundieron, pero los hundieron ellos mismos. Como consecuencia, hubo un despilfarro de recursos enorme. Y eso es lo que los vecinos del altiplano no vemos bien, de ninguna manera. Es decir, si no tenemos agua, ¿cómo estamos tirando el agua de esta manera? ¿Cómo se está permitiendo que estas prácticas de producción a nivel ya industrial se estén llevando a cabo en una zona sin recursos hídricos? ¿Cómo se está permitiendo eso? Para que luego se tiren los productos que se cultivan después del gasto de agua, después de la aplicación de pesticidas, etc. Es decir, ese problema de falta de planificación, de regulación, me da igual cómo se llame, o falta de previsión, pues es un problema muy grave para las comarcas como la nuestra, que no tienen abundancia de recursos precisamente. Así que eso en cuanto al tema del despilfarro de recursos, derivado de la sobreproducción. ¿Por qué? Porque los acuerdos comerciales que se hacen, lo he comentado antes, con Europa, ellos son contratos comerciales que se comprometen a entregar determinadas cantidades de productos en determinadas fechas. No sé cierto cómo funciona, pero evidentemente los empresarios tienen que cumplir con esos contratos, con esos compromisos. Si plantan más en previsión de posibles ¿el mercado va a absorber más? Pérdidas, pues claro, llegamos a un punto en el que estamos sobreexplotando los recursos, tanto el agua como el suelo, en zonas muy limitadas, y al final los perjudicados somos nosotros. Los perjudicados somos nosotros. Por lo tanto, yo creo que tenemos que incidir en que, bueno, la Confederación haga su trabajo, la Consejería de Agricultura planifique mejor y bueno, y todo el mundo, yo creo también que todo el mundo, porque es muy fácil echar la culpa a los demás, a los políticos, a la Confederación, a no sé qué, que cada uno tiene su parte de responsabilidad y sus funciones públicas, pero yo creo que todos tenemos que asumir el compromiso y la responsabilidad de ser consecuentes con los alimentos que compramos, cómo los compramos, a quién se los compramos, y no favorecer una agroindustria que no tiene ninguna consideración con los recursos y con las zonas pues, más desfavorecidas. No sé, Juanjo, si esto se puede ordenar de alguna forma, ¿no? Pues sí, a ver, en principio partiríamos desde ahí. Si ya se ha demostrado de que hay unos recursos que son escasos y que reconocidamente debería de ponerse tope, pues partimos de esa base. Hay que limitar de alguna forma a través de las administraciones locales con la implantación de estas empresas que precisamente no son la agricultura tradicional que ha estado implantada en la zona, y a otras esferas, o sea, la administración en cuanto competente a aguas, las confederaciones hidrográficas tienen que ser conscientes también de esa gestión de los recursos, que a día de hoy es la que hay. En un futuro, como decía Alejandro, puede venir de otros sitios, o puede sufrir una mejoría, o puede cambiar el régimen hidrológico, que lo dudo porque es lo más estable, pero es necesario esa regulación. A nosotros
nos gustaría también poner en valor otros cultivos que históricamente se ha demostrado que son mucho más sostenibles e incluso algunos de ellos son de regadío, como por ejemplo en Jumilla y Yecla, que tenemos el valor añadido de unas denominaciones de origen en cuanto al vino y a la uva, porque en esas zonas que permiten el riego, aunque sea de una forma moderada, no se puede implantar este cultivo, que es más sostenible, que genera una marca territorial, un valor, ¿no? Y además se ha comprobado que es más persistente, que es más duradero. O incluso, de forma más reciente, en Jumilla pondría el ejemplo también de la denominación de origen de la pera, ¿no? Es un cultivo frutícola, tiene consumos elevados de agua, pero hasta hace muy pocos años era eso, junto con otros tipos de frutas, era lo común, no eran este tipo de hortícolas o de otras producciones como la uva de mesa. Entonces, tenemos posibilidad de dedicar los recursos en algo que medianamente es más sostenible y además que, como teníamos apuntado, otra serie de impactos que, si cabe, pueden ser menos impactantes como los que han salido hoy, agua, fitosanitarios y demás, pero también son importantes, que es el impacto paisajístico que producen estas fincas, ¿no? Son concentraciones enormes, destruyen linderos, antiguas casas, alteran totalmente el paisaje, por no hablar del uso del plástico, ¿no? Que hoy no ha salido aquí en la mesa, pero es un problema, es evidente. En los mares está llegando en forma de microplásticos por la degradación que sufre con el paso del tiempo y que luego pasa a la cadena alimenticia a través de los peces, pero que en estas fincas ya se ha denunciado en Yecla en algunas ocasiones. En Jumilla también hay un problema, si cabe algo menor, pero que también es una alteración y un uso irracional e irresponsable, que lo sufrimos todos en consecuencia al final. El plástico es un problema, quería introducirlo justamente ahora. El plástico es un problema porque, sobre todo hemos visto las denuncias que se han hecho sobre la utilización de plástico en este tipo de plantaciones. Se utilizan para que las propias hortalizas no toquen al suelo, ¿no? Y luego, cuando se va a hacer una segunda plantación, Salvemos el Arabí denunciaba que esos plásticos no se retiraban de forma adecuada, sino que se trituraban cuando pasaba la máquina, ¿no? Entonces, ellos denunciaban precisamente, ¿no?, que esto al final se queda en el terreno, y antes de empezar el programa hablábamos de años, ¿no?, que puede tardar en eso, en que se pueda, que el terreno pueda, iba a decir absorberlo, pero ni siquiera absorberlo, ¿no?, que forme parte ya de ese terreno y que de ahí fósil, ¿no? Yo no sé, vamos a empezar si quieres para Atanasio, y luego le doy la palabra a Alejandro. El plástico es un problema en los cultivos, sobre todo los hortofrutícolas. El plástico depende cómo se mire. El plástico hay que recogerlo y llevarlo a los sitios adecuados donde haya que recogerlo y reciclarlo otra vez. No se puede quedar en medio de los bancales. Ya no es lo que afea, es que los plásticos, el que quede medio enterrado, eso dura 100 años ahí enterrado. Entonces eso es una problemática. Ya se decía cuando desapareció el esparto en Jumilla, lo digo como anécdota, apareció el plástico y Jumilla, que vivía del esparto, y el ayuntamiento de Jumilla, que entonces ingresaba grandes cantidades, millones de pesetas en aquellos tiempos, yo estoy hablando de hace ya 60 años, 60 años atrás estoy hablando, y ya se decía, los plásticos invadirán al mundo, porque ya empezaron las bolsas de plástico, el esparto en cuestión de 3 años desapareció el negocio del esparto y plásticos se habían tirado por ahí por todas partes. Ahora se lleva más cuidado, pero entonces no se llevaba, eran otros tiempos. Entonces estamos peor que Marruecos ahora mismo, bastante peor. Pues, se dejaban los plásticos para ellos, se tiraban y al término 2 corrían los plásticos por cualquier sitio. Te ibas al monte y por lo alto del monte veías un plástico en un romero. Ahora es difícil de verlo. Ahora se está recogiendo y se ve alguno, pero bueno, pero eso sí tiene que estar corregido y tiene que ser sancionable el que deje los plásticos tirados o el que vaya ensuciando por ahí donde no debe. Es una cosa. Quería contestarle a él porque ha dicho una cifra, y claro, has dicho 250 toneladas, tonelada métrica 1000 kilos, me acuerdo yo, estaba hablando de 250.000 kilos, has hablado de esas hortalizas que han labrado por ahí, que se gasta un agua, unos números que se pueden... 2.500 toneladas. 2.500 toneladas, 2.500 toneladas, sí.
Son 2.500 toneladas. ¿Estás hablando de dónde? ¿De toda la zona o de qué zona es eso? Sí, de la región. ¿De la región de aquí del altiplano? De Murcia. La región de Murcia. Es mucho, es mucho. Pero ¿cuántos millones salen? Muchísimos más millones salen. No se puede regular esto, no hay quien lo regule, esto es mercado libre. Lo he dicho antes, si está la frontera abierta, ¿cómo te va a regular el gobierno? ¿Quién te va a regular a ti que plantes o no plantes? Es una desgracia, yo pienso como tú. ¿Pero usted lo ve bien? No, yo lo veo como tú has dicho, que es mejor que no. Pero sabes que eso lo he expuesto yo y me han dicho, Atanasio, ¿tú que eres un comunista o qué? Eso es un régimen comunista, el que hace eso, cierra la frontera y dice, no, tú tanto y tú tanto. Y al final me tuve que callar y dije, oye, que estoy haciendo el tonto aquí, ¿dónde he dicho esto? Bueno, según sería muy bonito que estuviera todo regulado y que el agricultor supiera el dinero que gasta y el que lo va a recibir. ¿Sabes lo que nos pasa? Una vez ganamos, otras empatamos y otras perdemos. Que es lo que le ha pasado a esos que han tenido que trillar las hortalizas. Y eso es una cosa que es problemática del comercio, problema de mercado. ¿Quién le pone el cascabel a eso? A ver, se la ponga el gobierno si puede, si no puede, si es el primero que deja la libertad y dice sálvese quien pueda. Si aquí lo único que estamos haciendo es denunciarlo. O sea, para mí es una barbaridad eso. Yo no sé cómo se puede arreglar, pero está claro que algo hay que hacer, porque si no, pues esto es el fin. Esto es el fin de la agricultura tal y como la entendemos. ¿Por qué? Porque se van a acabar los recursos. Si es que no hay más. Los agricultores y las empresas del agronegocio viven de los recursos. Si no tienen recursos, no pueden producir nada. Y los recursos se acabarán debido a una intensificación que se está produciendo desde hace muchos años. Lo de Almería, ¿cuánto va a durar? Yo no lo sé. Yo no lo sé. Lo de la huerta de Europa que promociona la Consejería de Agricultura, ¿cuánto va a durar? Yo no lo sé. Lo que sí sé, porque está demostrado, es que, por ejemplo, Agapito lo decía, la Monastrell lleva en Jumilla 400 años. A ver, el modelo de agricultura intensiva va a durar 400 años porque habrá que tener visión a largo plazo. Porque nos vamos a cargar los recursos de todas las generaciones que vengan detrás. No podemos pensar solamente en nosotros, en nuestra generación. No podemos, no podemos. Y la distribución de los recursos, la planificación o regular los sectores, pues no sé cómo lo podemos llamar, pero está claro que algo hay que hacer con todo esto. Esa es un poco la postura de cualquiera que lo reflexione detenidamente. Pienso que cualquiera que nos esté viendo puede hacer este mismo planteamiento, esta misma reflexión. ¿Hasta dónde estamos mirando? ¿A qué plazo de tiempo estamos mirando? Yo creo que esa es la clave un poco de todo esto. Es decir, los recursos, vamos a acabar con ellos. Y volviendo al plástico, porque una cosa nos lleva a la otra, volviendo al plástico, el Monte Arabí, patrimonio de la humanidad, las faldas del Monte Arabí están llenas de plásticos, pero así de pequeños. Así de pequeños. En una finca que ha estado cultivando durante años sandías, melones, etcétera, y no han recogido los plásticos, los han labrado. Si es verdad que no todos los hortícolas que están, hablo del término de Yecla, sí es cierto que no todos hacen lo mismo. Hay algunos de ellos que sí que recogen los plásticos, pero le estoy hablando del Monte Arabí, patrimonio de la humanidad, está lleno de plásticos, trozos de plásticos que eso es imposible de retirar ya, porque son en una finca de 1000 hectáreas y está todo lleno, y cuando hace aire se vuelan y se llena medio término. Pero es que recientemente, desde noviembre a esta parte, en otra finca de unas 200 hectáreas se han estado labrando plásticos. Primero pasaba un tractor con un apero de disco cortando los plásticos, sin retirar, cortando los plásticos. Y luego pasaba una vertedera y los enterraba a medio metro. ¿A usted le parece eso bien? Es que se está contaminando el suelo, es que se está
destruyendo la posibilidad de que una vez que esa empresa se vaya, porque cuando no tenga agua se irá, y es así, esa tierra que es del altiplano posiblemente no va a ser productiva o tardarán décadas en volver a ser productiva si se aplican técnicas de agricultura ecológica, de restauración ecológica, etcétera. Ese es el problema, es decir, no es un fenómeno que, bueno, que esto es algo menor, que son 2.600 hectáreas nada más, no, es que es un modelo que viene de contaminar el Mar Menor, es un modelo que está contaminando Doñana, y es un modelo que va a por los recursos y a las zonas como la nuestra, que no tiene nada más que lo que hay en el subsuelo, pues cuando se acaben estos recursos se irán. ¿Y qué es lo que quedará? Miseria, miseria para el altiplano. Eso es lo que queremos. A largo plazo, tenemos que pensar siempre a largo plazo. Ya he dicho antes que eso tiene que poner remedio a la administración, a esas empresas que hay, porque eso no es todo en general. No. Ha dicho que es una finca, una empresa que hay ahí, que no recoge los plásticos, pues eso es la administración que cargue contra ella y ponga las medidas que tenga que poner. Pero eso no se puede generalizar. No, pero es que no se puede ese fenómeno lo hemos visto en otras fincas de Murcia. Sí, claro, ¿no? Y por toda España lo has visto también. Y por toda España. Donde utilizan el plástico, pues igual pasa lo mismo. Claro. Pues eso hay que legislar para que quien... Además, si lo dice... Si está legislado, si la ley de residuos lo dice, que pues, hay que entonces retirar los residuos. A quien corresponda que meta carta en el asunto. Ahí claro. está. Y otra cosa no puedo decir ahí, además, estoy contigo de que sí. Y luego otra cosa que hacer aquí referente al tema de la vid... volvemos siempre a lo mismo, es que volvemos al sistema del comercio económico. Yo no soy un hombre puesto en la vid, lo que sí sé que 3 veces que he plantado viñedos en Jumilla a través de mi historia, me ha costado los cuartos. Y llega un momento que dices, pues maldita viña, yo soy de Jumillar, me gusta mucho el vino, pero no puedo. No se puede consentir que aquí se pague a 28, 30 o 32 céntimos un kilo de uva, cuando en otras denominaciones de orígenes se han pagado 2 euros, y 2,5 o 1,80. Entonces ahí pueden funcionar, aquí no se puede funcionar de esta forma que había antes. El sistema que había antes es insostenible, no se pueden tener viñas de secano. Las de riego, medio, y luego tampoco. No sé la cifra de lo que habría aquí en Jumilla, a lo mejor si digo... se han perdido en torno... Sobre 100.000 hectáreas, a lo mejor me quedo corto. Lo que sí llega ahora mismo... 9.000. Ahora mismo hay 9.000 hectáreas. 9.000 o 8.000. Vamos retrocediendo sí, hasta que en llegará el punto que no va a 30.000. quedar ninguna, porque lo que no se puede es estar detrás de una viña todo el año para que al agricultor le cueste el dinero. Y encima, para hacernos la gracia, los jumillanos organizaron la fiesta de la vendimia para hacerle palmas al vino y a quien no deben de hacérsela. No me voy a meter más en esto, porque tengo muchos amigos en Jumilla, pero eso sí, pues diciendo la cosa va muy bien. Pues ahí tenemos la prueba en Jumilla, y lo siento, créeme que lo siento, Jumilla desaparecen todas las viñas. Contrapartida, el socialista más listo que he conocido, José Bono. Cuando viene la reestructuración del viñedo, pues resulta que no se pueden plantar más hectáreas de las que hay, o de las que se reconvierten. Llega don José Bono allí, levanta la mano, empiezan a plantar allí, antes había trigo y cebada y otras cosas ahí. Ahora todos son viñedos y bodegas ahí, todos son viñedos y bodegas. Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha, pero es que además con el siguiente, tema con el agua, que mientras aquí en la provincia de Murcia nos tienen estrujados, allí carta blanca, un pozo al lado de cada parcela. Hay parcelas de viñedo que tienen 4 pozos, uno en cada punta. Tienen el agua somera, 8, 10 metros, 4 metros, van con una bombica y con el tractor lo ponen ahí y riegan el sector de viña y luego el otro. Eso no se puede competir aquí en Jumilla con eso. Primero porque no hay agua para la viña y no hay precio. Allí no tienen grandes precios, pero tienen grandes producciones que aquí en Jumilla prácticamente no se tiene. Hay alguna plantación de viñedo en intensivo aquí en Jumilla que medio se está defendiendo, pero ellos son los que han saturado el mercado, los que lo tienen todo hecho y lo que... Bueno, sí está claro que... Aquí en Jumilla hay que... no se podrá competir el comercio es el que manda. O sea, que lo que queramos, tú y yo aquí, o un grupo que nos juntemos, no vamos a ninguna parte, es el comercio el que manda. Y si el comercio va bien, pues te he puesto el ejemplo del esparto, si el comercio va bien, ese producto podrá seguir. Como el comercio no esté, ese producto desaparece. Es lo que le va a pasar a la viña en Jumilla. El tema de la viña, por supuesto que es otro tema, se ha tratado incluso en otros programas, pero
por hacer un inciso, no podremos competir en cantidad, pero sí en calidad. Y ahí es por donde tenemos que tender. Y está demostrado que Jumilla tiene calidad. Solamente digo eso. Pero tampoco se la pagan al agricultor. Claro. Entonces, ¿sabe a lo que está abocado esto? Pues una finca que se haga, que tenga su bodega y que se haga su propia producción. Entonces sí, eso lo tiene ahí, lo tiene y eso va a ser. Pero lo que es un agricultor poner esa planta viña, vamos, si me lo habla conmigo de esa cosa. Pero es que, precisamente... Vamos, yo no planto una cepa ya ni loco, pero vamos, pero si me regalaran el dinero y la planta, es que no la pongo. Pero claro, precisamente por eso también se le están abriendo las puertas, entre comillas, a que vengan productores de otras zonas con otro tipo de cultivos. ¿Por qué? Porque los de aquí no pueden vivir de sus cultivos, de sus viñas, de sus almendros, de incluso el cereal, que esta zona también no había cereal en secano. No pueden vivir. Entonces, si no pueden vivir, hay falta de relevo generacional. Al final, las fincas que eran del abuelo, del padre, ya los hijos ya no se hacen cargo de la tierra porque no es rentable. Entonces, ¿qué pasa? Pues que se le abren las puertas a otro tipo de producciones que para nosotros son insostenibles desde todos los puntos de vista. El viñedo, en principio es sostenible, ahí está, 400 años la Monastrell. Oye, pues habrá que ver qué es lo que estamos haciendo mal para que el agricultor pueda vivir, pueda mantener esos cultivos tradicionales. Juanjo ha hablado de la calidad y yo creo que hay que apostar por eso, por la calidad. Juanjo, para concluir. Pues nada, nosotros pues nos gustaría que se subsanaran ciertas deficiencias que se han remarcado, que administrativamente podrían tener solución y algunas de ellas hay obligación por la normativa que hay en vigor y que se ponga freno a este tipo de cultivos que yo insisto, hortícolas y uva de mesa. No la dejemos de lado, está siendo una realidad ya en Jumilla. Tiene unos consumos enormes. ¿Cuántas hectáreas puede haber de uva de mesa en Jumilla? Lo desconozco, vamos, hay una zona principal que probablemente ya supere las 500, entre 400 y 500, y además que tiene un uso abusivo de plásticos que todos los años se renuevan, además de estar en medio de un cauce, generando un efecto de barrera enorme, la eliminación que ha supuesto el hábitat agrícola medio tradicional, de viñedo y otros cultivos, y que se ponga freno por lo insostenible del producto, por los efectos hacia el medio ambiente y porque va a suponer una hipoteca a la agricultura tradicional de Jumilla por el expolio que hay de recursos y porque va a provocar que se cambie ese sistema, ese modelo que teníamos no hace tantos años. Atanasio, para concluir. Pues estamos diciendo prácticamente lo mismo, ellos de su parte llevan razón, pero aquí hay una propiedad, la propiedad hay que respetarla, o lo que he dicho antes, o que se haga un régimen comunista en España, si los españoles quieren. Y entonces que pongan esas medidas tan rigurosas que digan, usted de ahí no pase y usted tampoco, pero ahora mismo eso no se puede hacer. Es que no podemos hacer nada, ninguno. Estamos hablando por hablar libre mercado, que no hay quien cierre las fronteras, todo se puede hacer y todo está libre y esto está así. ¿Qué es lo único que falta? Pues yo me vuelvo a lo mío, el agua. Con el agua se solucionan todos los problemas. Eso sí, los plásticos es otra cosa. Eso no tiene que ver, el agua o los cultivos no tienen que ver nada con los plásticos. Los plásticos son residuos, que eso está legislado por otras leyes, otra cuestión. Pero el agua es lo que nos hace falta aquí en el Levante, que se la está pidiendo España ya un siglo, desde el principio del siglo XX, y la está pidiendo de antes, y es una vergüenza. Siempre que he hablado de esto he dicho que los españoles seremos, y hemos sido muchos, y seremos ahora mismo una de las, no sé si es la séptima, la que estamos de los países del mundo ahora mismo, por el confort que tenemos, por todo lo otro, pero en el agua somos un país tercermundista. Esto no puede ser, que estemos todavía pensando en los trasvases y diciendo que no con los trasvases. Ya lo dijo don Indalecio Prieto, dijo una frase, dijo, traidor a España el que diga no al trasvase del euro. Estoy hablando antes de guerra, fíjate si me remonto. Estamos aquí dándole vueltas a la pelota. Francia tiene sus canalizaciones del orden de 3-4 siglos, Alemania 2 siglos los tiene hechos, Inglaterra también. Es que estamos aquí los españoles aquí hechos unos españoletos, y que me perdonen quien me está oyendo por esta frase, que es la frase
que nos pusieron con Felipe II en la Armada Invencible, que estamos aquí todavía, que no nos podemos poner de acuerdo con el agua, con un producto que está sobrando. Y esto, es demencial esto lo que está pasando. Se solucionaría un problema muy gordo y de una vez por todas para España. Yo creo que sí vamos a estar de acuerdo en que la población demográfica de España suba y la de nuestro pueblo no ha crecido prácticamente en 80 años. Tenemos los mismos habitantes y si seguimos conservando el mismo número aproximadamente es por la extranjería que tenemos. ¿Qué queremos? ¿Que el pueblo se reduzca o que vaya en aumento? Yo prefiero que el pueblo vaya en aumento. Si tenemos un cacho término que cabe en las ciudades de Madrid y Barcelona dentro del término de Jumilla, ¿para qué queremos el término que tenemos? ¿Para qué queremos tanto? Habrá que explotarlo. La decisión que tomó el ayuntamiento, que sí al agua entonces al ayuntamiento de Jumilla, que después se ha quedado atrás, no sé por qué circunstancias, el agua. Siempre volvemos ahora mismo. Jumilla no hubieran venido, no tantas urbanizaciones como decían, pero un par de ellas en Jumilla, hubiera venido bien, un par de urbanizaciones, que hubiéramos estado acompañados, que hubiera más gente, que hubiera más comercio, que hubiera más vida. ¿Qué es lo que pasó? Pues eso, el agua. La Confederación no da el agua, el Ministerio de Medio Ambiente dice que no da el agua, pues a ver qué, al final a la ruina. El motor de una nación y sobre todo la española, que era la construcción, también se la han cargado con el tema del agua. Alejandro, para concluir. Y estoy hablando con conocimiento de causa por los años que tengo ya encima. Pues sí, efectivamente, la clave es el agua, pero sin contaminar, ¿no? Como decía ese informe, todos los ríos están contaminados por pesticidas. Entonces, y vuelvo también al principio, el punto de partida yo creo que es ese. Se recargan 40 hectómetros, se sacan 130, tenemos un problemón aquí que hay que solucionar de alguna manera, y que si permitimos actividades que van a incrementar o acelerar esa sobreexplotación, pues antes nos quedaremos sin agua. El tema de los trasvases, si llevan tanto tiempo intentando arreglarlo de alguna manera y no se ha hecho, pues yo creo que no sé si esperar que se arregle de alguna manera. Más bien creo que tenemos que proteger los recursos que tenemos. Y luego, sobre todo, hay una ley de aguas que no se está cumpliendo. Le duela a quien le duela, si un acuífero está sobreexplotado, hay que crear un plan de ordenación del acuífero, también lo he dicho al principio, y hay que poner orden en este desconcierto. Entonces, la ley, ya que se ha hablado de la ley, pues la ley tiene que aplicarse. Y tiene que aplicarse no como popularmente el dicho popular, no fuerte con el débil y débil con el fuerte, sino a todos por igual. Es decir, vamos a intentar que se cumpla la ley, porque para eso está, ¿no? Para cumplirla. Y si no, pues ¿en qué mundo vivimos? ¿En qué sociedad estamos? Si para algunos se aplica la ley y para otros no. Lo dejo ahí como reflexión. No, es que es así. Unas veces se aplica y otras no se aplica. ¿Y a quién se aplica y a quién no se aplica? Antes, se me ha ido de contestarte, pero te voy a contestar ahora. Y ahora tú me dices si yo llevo razón o no. Yo he intentado 2 veces a través de la Asociación de Comunidades Regantes del Altiplano de constituir en un sindicato central de regantes, precisamente para regular los acuíferos. De principio viene la iniciativa, vemos la ley, consultamos, me dicen que sí. Lo preparo todo, lo presento, empiezan a sacarle falta y al final lo tiran para atrás y no constituyen nada. Bueno, pues nada, como lo han querido, y estos fueron los populares. ¿Veis? Aquí hay que criticar a cada uno y llamarlo por su nombre. Bueno, pues cuando entra entonces Zapatero, como quitaron el trasvase, hubo mucho revuelo, mucha revuelta, aquí en todo el Levante, y por supuesto Jumilla y Yecla también lo hubieron. Bueno, pues nada, primero que suben a ver, aquí a la dirección de las comunidades regantes, suben aquí al Ayuntamiento de Jumilla, don Manuel Aldeguer, entonces primer comisario que salió socialista con Zapatero. Pues nada, que sí, que lo vamos a arreglar, que para allá, que para acá, esto, pero me hace falta lo primero, esto. Me hace falta que organicéis, que estéis constituidos, porque como asociación no llegamos, que estéis constituidas en la Confederación para poder regular esto, pedir, decir, decidir. Bueno, pues aquí tienes al tonto, me llamo yo tonto, que me tiro 6 meses recogiendo las firmas
y esperando que todas las comunidades regantes hicieran sus asambleas extraordinarias para introducirse e incluirse en las leyes que ellos pusieron, lo que dice la normativa vigente, incluidos los ayuntamientos, que todavía conservo esos documentos aprobados por los plenos de los ayuntamientos, y una vez que los presenta ahí, hombre, esto va bien, Atanasio, esto vamos a ir un fenómeno por delante. Viene una orden de Madrid, ¡pum!, por aquí, tapado, a hacer puñetas. ¿Sí de claro? Entonces, yo estoy quemado, yo de la política estoy quemado, porque estoy quemado. Con el agua es que ya no puedo. Y yo no sé si veré lo que hay que ver, por lo que es menester que los jóvenes lo veáis. El secreto, que sepáis que está en el agua y no han hecho nada más que judías con el agua. Pues ahí lo dejamos, sobre el agua, que ha servido de arma arrojadiza y que parece ser que, según está diciendo Atanasio, sigue siendo ese elemento que se disputan los territorios para prosperar. Así que muchas gracias a los tres por estar aquí esta noche otra vez en Telejumilla, en este programa Alerta Altiplano, que se emite tanto en Teleyecla como en Telejumilla los viernes, y queremos agradecerle a Atanasio Molina, presidente de los regantes del Altiplano, de la comunidad de regantes del Altiplano. Muy buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Como siempre, a Juanjo de Estipa, que siempre viene a nuestra llamada a hablar sobre temas medioambientales, temas que nos preocupan aquí en la comarca. Muy buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Y a Alejandro de la plataforma Salvemos el Arabí, que también ha estado aquí con nosotros esta noche. Muy buenas noches, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Y nosotros pues les emplazamos a dentro de 15 días, será entonces cuando volvamos con más temas que preocupan o que alertan aquí, al Altiplano.